Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudarán a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidas una vez más a un episodio nuevo de Los Detalles de tu Vida. Estoy muy contenta porque estamos arrancando con la temporada 3 y esto me parece extraordinario, increíble. Estoy muy agradecida con todas ustedes que han estado comenzando a formar parte de esta comunidad de Los Detalles de tu Vida, donde buscamos aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir, porque muchas veces leemos la Biblia pero no sabemos cómo aplicarla, cómo realmente vivirla en momentos de crisis, cuando estamos en el trabajo, con los hijos, solteras, etcétera, etcétera. Entonces, esta temporada 3 estoy muy emocionada porque va a estar dedicada a todos los elementos que tienen que ver con el núcleo familiar. Vamos a hablar de mujeres solteras, de mujeres casadas, de mamás, vamos a hablar de todo lo que, de abuelas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el núcleo familiar en la temporada 3. Así es que las invito a que nos acompañen y estén con nosotros en esta temporada. Voy a tener diferentes invitadas, diferentes invitados, así es que estoy emocionada por eso. Y bueno, el día de hoy vamos a arrancar hablando sobre la soltería y tengo conmigo a una amiga de toda la vida. Crecimos juntas y ahora pienso que era cuando éramos niñas, pero en realidad pienso hacia atrás y no éramos niñas, ya éramos Jovencitas. Sí, ya éramos jovencitas. Entonces, pero yo creo que ya así es como uno ya en los 40 ve el pasado, ¿verdad? Como que, ay, cuando era niña. Así es que Claudia, te doy la más cordial bienvenida. Claudia estudió con nosotros, con mi esposo y conmigo en el seminario bíblico. Fuimos a la misma iglesia por muchos años. Fuimos parte del grupo de jóvenes juntos. Convivimos por muchísimo tiempo. Y Parte del grupo de alabanza también. parte del grupo Alabanza. Claudia es una adoradora, ella canta hermoso, tiene una voz preciosa. Gracias. Y adora al Señor con todo su corazón. Y bueno, ella me acompaña el día de hoy para poder hablar sobre la soltería, las mujeres solteras y lo que Dios tiene en la soltería, en la etapa de la soltería. Y quiero empezar diciendo que yo creo firmemente que la soltería no es un mientras tanto. No es que estás incompleta, no es que mientras llego a mi destino final. Yo creo que Dios ha diseñado la soltería como una parte también, parte de la vida y que usa para su gloria, ¿verdad? Y te decía yo a ti, mi mayor ejemplo es el apóstol Pablo. Él fue un hombre soltero y no fue un mientras tanto era mientras estoy en la gloria de Dios. Y no estoy diciendo que ninguna mujer soltera puede casarse o buscar casarse o anhelar casarse, pero creo que tenemos que empezar diciendo en la soltería eres una persona completa. Así es. Y tú me platicabas fuera del aire que físicamente se puede ver que uno está solo, pero platícame sobre eso. Físicamente se puede ver que uno está solo, pero uno tiene que cambiar la perspectiva en la mente, como dice el pasaje bíblico, renovados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Yo tuve que hacer precisamente eso, cambiar mi chip y físicamente no estoy acompañada de un hombre terrenal, un esposo o un novio, pero tuve que pensar y creo firmemente que Dios está conmigo todo el tiempo, que Él es mi otra parte del equipo, que Él y yo somos un equipo y que vamos caminando juntos. Y eso hace toda la Así diferencia. es. Él es tu compañero, él es tu protector, tu ayuda. ¿Cómo lo ves tú a Dios? Pues a Dios lo veo como mi compañero, mi padre, mi proveedor, mi sanador, es mi amigo, etcétera. Así es como yo veo a Dios, es como yo decidí caminar todos estos años que yo he estado soltera y que sigo soltera, es pensar principalmente que Dios es mi proveedor
y que si Dios no ha provisto esa área de mi vida es porque Él tiene un plan para mi vida todavía, pero no es precisamente acompañada, aún no es el momento, no sé si va a llegar ese momento, pero yo he decidido descargar toda mi confianza en Él, de que lo que Él tiene para mí siempre es bueno, como dice la palabra de Dios en Jeremías, que Él tiene planes de bien para mí y no de mal. Entonces, cuando tú cambias ese tipo de mentalidad, de ese tipo de pensamiento, empiezas a descansar en Dios, empiezas a confiar que todo lo que pasa a tu alrededor es porque Dios así lo ha diseñado y Dios tiene un propósito aún en medio de eso. Y también permitimos que Dios sane nuestros pensamientos, sane nuestro corazón. Y eso es bien importante, al menos yo en mi vida, eso es lo que he podido experimentar, que es elemental una sanidad emocional, una sanidad del corazón, porque todos tenemos diferentes historias en nuestras vidas. Sí. Mi historia es diferente a la tuya, Sí. mi historia es diferente a la de otras mujeres, pero en mi caso, mi historia, pues sí necesité mucho la parte paternal, perdón. Entonces yo crecí con una falta de identidad en lo paternal y en mis emociones, en mi deseo como mujer, siempre quise y he querido tener un esposo, pero con una dependencia emocional hacia un hombre. Entonces, Era parte de lo que te iba a preguntar, si la forma en cómo confías en Dios ahora ha sido siempre o si fue progresivo. fue progresiva. Fue progresiva. No, esto no es algo mágico, Ujú. no es algo de la noche a la mañana, pero tenemos que aprender a caminar en pasos de fe, Ujú. en métodos que desarrollen nuestra fe, Ujú. empezar a creer que Dios tiene todo el control de nuestras vidas. Sí. Entonces, yo esa parte la viví en una sanidad emocional, donde yo empecé a ver cómo mi vida dependía en esa área de hombres, del amor de un hombre. Y entonces cuando venía un hombre, yo me sentía realizada, yo me sentía deseada, yo me sentía amada y quería amar. Ujú. Ese ha sido mi más gran deseo, amar, porque Ujú. todos tenemos la necesidad de amar y de ser amados. Así es. Entonces yo quería suplir esa área de mi vida porque me faltaba sanar emocionalmente. Como ya lo mencioné, yo carecí del amor paternal. Entonces, durante el camino, durante todos estos años, fueron muchas decepciones amorosas y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué no me has permitido a mí casarme? Yo tengo muchas amistades que están casadas, me alegra verlas casadas, estuve en algunas ocasiones de dama de honor y para mí eso fue algo muy gratificante a mi vida, pero sí llegaba un punto en que yo le preguntaba a Dios, o sea, ¿Y yo para por... cuándo? Sí, exactamente. ¿Cuándo vas a permitir que yo también disfrute de esa manera el amor? No era una envidia, pero Ujú. sí era un momento en que yo en la intimidad me encontraba y me preguntaba, Preguntándole a Dios. ¿por qué a Ujú. mí no me has permitido vivir ese momento? Y todavía lo sigo a veces preguntando, pero ya tengo paz en mi corazón, eh, estoy conforme con lo que vivo hoy, he experimentado la paz de Dios en mi vida en esa área, he dejado que Dios sane mi corazón y pues creo que una de las bases a través de los años ha sido la oración. O sea, sí yo dependía o buscaba depender de hombres emocionalmente y venían los fracasos en cada noviazgo, pero eso a mí me estaba llevando a una sanidad, a ver el trasfondo, porque yo siempre quería depender emocionalmente pues de una relación, ¿no? Ujú. No he sido muy noviera, como otras mujeres que no pueden estar solas sin un hombre. Yo espaciaba muchos años entre cada relación, pero en ese momento, en esos tiempos, yo me acercaba con Dios y le decía a Dios, o sea, si yo estoy dependiendo y estoy dando lugar a un hombre en lugar de darte el lugar a ti, eh, tener una correcta identidad en ti, entonces ayúdame a verlo, ayúdame a
permitir que tú sanes mi corazón. Y Dios ha sido tan fiel que Él lo ha hecho. Qué hermoso. Y voy a hacer una pausa ahí porque creo que acabas de decir como un montón de cosas súper buenas, todas juntas. Entonces las vamos a separar. Es como una caja de chocolates llena de chocolates deliciosos y vamos a empezar a sacar cada chocolate. Mencionaste, y esto es una realidad, el cómo tu corazón reaccionó al hecho de no haber crecido con un papá. Cuando tú dices carencia paternal, eso te refieres, ¿verdad? No creciste con un papá y cómo empezaste a buscar el amor en un hombre, ¿no? O esa era la ilusión a lo mejor, ¿verdad? Tener, ser llena y ser satisfecha con el amor de un hombre en tu vida. Y eso es tan importante porque a veces... hoy en día creo que las mujeres somos más introspectivas y creo que podemos analizar eso mucho más que antes. Antes se veía como hasta normal, ¿no? Que nosotros buscáramos la satisfacción en un varón. Hoy en día ya hay mujeres que lo analizan más, etcétera, etcétera, pero analizarlo y tener la conciencia de eso no es suficiente. Y tú mencionaste, yo buscaba a Dios y le decía, Señor, ¿por qué, no? ¿O qué está pasando? Sana mi corazón, sana mi alma. Y eso es tan importante. Saberlo y reconocerlo no soluciona el problema, ¿verdad? Así es. Saberlo y reconocerlo no soluciona el problema en sí. Tenemos que dar los siguientes pasos. Y parte de los siguientes pasos que has dado en tu vida, pues ha sido buscar esa sanidad emocional, y tengo 3 episodios por allá en otras temporadas, donde hice 3 episodios sobre, 3 o 4, ya no me acuerdo, sobre entendiendo tu corazón, donde precisamente hablo de eso, ¿no? De el por qué hacemos las cosas, por qué buscamos satisfacción en algo más fuera de Dios. Y yo creo que en este trayecto tuyo, empezaste a buscar al Señor en sanidad emocional y lo que sanidad emocional significa es redirige mi corazón a estar satisfecha en ti y no en otras personas. Sí. Y ya cuando llega el amor de otra persona es la cereza encima del pastel, pero no es tu mayor satisfacción, ¿no? Es un complemento, se complementa ya para formar ahora sí que lo que Dios tiene estipulado en cuanto a la palabra de Dios, ¿no? Ya Exacto. Somos 2. Entonces, pero como dices tú, no es una dependencia total hacia el cariño, el amor de un hombre. Sí, porque según lo que me estás describiendo, tenías una relación, una pareja y te sentías amada, valorada, realizada, pero me imagino que cuando ya no lo tenías, ¿cómo te sentías? Caía en depresión. Caía en frustración y era cuando ya le preguntaba yo a Dios, ¿por qué? O sea... Como que perdías tu identidad. Sí, o sea, ¿por qué fracasé otra vez? Y en el camino pues también está la familia, están las amistades, están las personas que están alrededor tuyo en la iglesia y pues también todo eso influye. Que dan su opinión. Que dan su opinión, o sea, normalmente las mujeres solteras pues no recibimos tantos... palabras positivas de nuestra situación, nuestra condición, ¿no? O sea, a veces recibimos mucho, pues podemos decirlo así, desprecio de las personas. De veras. Porque no estamos casadas. Y el estar casada o no determina tu condición delante de Dios. O sea, Exacto. sigues siendo amada, Exacto. sigues siendo aceptada, sigues siendo valorada. O sea, un estado civil no debe de determinar nuestra felicidad, ni nuestra paz, ni nuestra seguridad. Así es. O sea, en quien debemos de tenerla afirmada es en Dios. Sí. Y eso es lo que yo comencé a hacer. Me ha costado años, me ha costado frustraciones, me ha costado fracasos, me ha costado llorar. Pero una de las cosas que yo creo que ha sido fundamental en mi vida ha sido la oración desde mi juventud. Porque yo le pedía mucho a Dios que me ayudara a prepararme como mujer para cumplir con las expectativas de un hombre y creo que Dios me ha ayudado. Me faltan todavía cosas porque también creo que hay cosas que se sanan dentro del matrimonio. Claro. Porque no sabes que tienes ese problema hasta que estás chocando con alguien. Exactamente, exactamente.
y no lo vas a saber. Exacto. Entonces, sí creo firmemente que la oración que yo hice desde mi juventud, que ha sido que Dios me preparara, que Dios sanara mi corazón, pero que también Dios me librara de hombres que no estuvieran dentro del propósito de Dios. Y aquí sigo. Te ha librado de todos. Me ha librado. Entonces, cuando cambió mi perspectiva de decir, Dios me ha librado, y no porque sean hombres ogros o malos, simplemente porque no había un propósito entre ellos y yo. Sí. O yo no encajaba en el propósito de ellos, o ellos no encajaban en el propósito mío, ¿no? Entonces creo que Dios ha sido tan fiel, May, y ha sido tan bueno conmigo, que en lugar de amargarme y de seguirme preguntando los porqués, yo he decidido confiar y tener toda mi esperanza en Dios y decir, Dios, tú aún en medio de mi soltería, en medio de este estado civil, tú me sigues amando, Sí. tú me sigues valorando, Sí. tú me sigues aceptando, tú me sigues preparando. Yo no sé si un día voy a estar casada o no, pero yo he decidido descansar en Él y sobre todo no amargarme, no reprocharle a Dios aún, porque yo digo, bueno, voy a disfrutar este tiempo, Claro. voy a seguirlo disfrutando porque ya han sido muchos años de soltería, pero yo voy a seguirlo disfrutando, voy a seguir aprendiendo lo que Dios tiene para mí Sí. en este camino Sí. y sobre todo ayudar a mujeres Sí. que se sienten frustradas, que se sienten amargadas, perdón, decirles que hay un camino, hay una esperanza y que Dios nos sigue amando a pesar de que no tengamos a un hombre a nuestro lado. Ahora, aquí también es importante estar en el camino correcto, en la línea correcta, porque es muy fácil nosotras hoy en día caer en el feminismo y creer que no necesitamos un hombre. Sí lo necesitamos, porque Dios nos ha diseñado así a los hombres y a las mujeres, somos un complemento, pero mientras ese tiempo llega, nosotras debemos de seguirnos preparando y dejar que Dios siga sanando nuestro corazón. Dos cosas muy importantes que quiero aquí resaltar que mencionaste. Gracias por eso, me encanta lo que estás diciendo. Espero que las mujeres que son solteras y estén escuchando puedan escuchar el corazón de Dios a través de tu vida y puedan escuchar cómo no necesitan estar amargadas, no necesitan sentirse abandonadas, no necesitan sentirse menos valoradas o amadas, etcétera, ¿verdad? Como si es una realidad el que podemos arraigarnos en el amor de Dios y el amor de Dios nos va a sostener y nos va a satisfacer no importando nuestro estado civil. Porque la verdad es que como mujer casada yo te puedo decir, aún como mujer casada también te puedes llegar a sentir devalorada, desamada, lo que sea, ¿verdad? O sea, el estado civil no te trae la felicidad. Así es. Lo que te trae felicidad es estar cimentado en Dios, vivir para Dios, que tu corazón le adore a Él, que le ame a Él, que su amor, recibas el amor de Él. Otros episodios de los que estuve hablando mucho fue del amor Gesed de Dios, que es este amor inexplicable, enorme, gigante, que no se compara en nada al amor de un cónyuge. Y no estoy despreciando a nuestros cónyuges ni al matrimonio, sé que Dios tiene un propósito en ello, pero a veces creo que nos hacemos una ilusión cultural, creyendo que vamos a encontrar la película de Disney, ¿verdad? Y que ya va a ser la princesa con su príncipe azul y que todo va a estar bien. Y la Biblia no habla de nada de eso. Así es. Entonces, dos cosas que quiero mencionar de lo que tú estabas hablando. Número uno, las críticas de los demás. Ayúdame a entender eso. ¿A qué te refieres con que las mujeres solteras no siempre reciben cosas positivas de la gente que los rodea? Bueno, yo recuerdo a una persona que me hizo mucho hincapié y que llegó a tener un trasfondo en mi vida. Y este comentario fue que analizara mi vida porque si yo tenía fracasos en relaciones, en noviazgos, tal vez era porque, o lo más probable era porque yo tenía alguna situación, algún problema, que no permitía que se diera más esa relación. Entonces, obviamente, yo lo tomé y me vine a mi casa
y estuve analizando por mucho tiempo, varios meses, esa palabra que a mí me mencionaron. Y yo en mi interior yo decía, bueno, puede ser que sí, tenga razón la persona, yo no lo estoy viendo, pero la gente que está a nuestro alrededor lo ve. Mm, Entonces yo voy a tomar esa palabra y empecé a analizarme. Entonces yo decía, tal vez yo soy el problema y tengo obstáculos para poder llegar a una relación más firme, ujú, pero yo me di cuenta que no. O mm, sea, y esa palabra que a mí me dieron puede provocar dos cosas, o te analizas para llegar al trasfondo y ver la realidad de las cosas y dejar que Dios sea te muestre sí, el que si te hay algo. muestre, ajá, Ujú, o también puede lograr traumarte, que mm, fue lo que sucedió en mi caso. Em, yo muchas veces me sentí mal conmigo misma, mm, muchas veces me sentí frustrada, me sentí como decepcionada de mí misma, ¿sabes? mm, Como que eso ganchó mi mente. mm, Entonces, cuando venía alguien, yo ya tenía miedo y yo mm. ya me anteponía a esa relación y yo decía, esto no va a funcionar. Porque yo soy el Sí, problema. porque yo soy el problema. Mm, Exactamente. O sea, yo decía, a esto yo le doy lo mismo que me ha pasado con mis relaciones pasadas, 2 meses, 3 meses, y de ahí no va a pasar. O mm, estaba siempre con el temor de que le estará agradando lo que yo hago, le estará agradando que le cocine, le estará agradando que mi forma de ser, mm, cosas así. Entonces, ujú. sí me causaron Te impactó ajá, demasiado, ajá, me sí. impactó mucho. Y bueno, esto da espacio para animar a las personas, ¿verdad? Sobre todo creo que son mujeres. Creo que difícilmente Sí. un hombre se mete en la vida de una mujer soltera así, pero a lo mejor sí los hay. Pero sí quiero hacer hincapié en esto y tómenlo con mucho amor de mi parte. Yo no creo que Dios nos haya llamado a juzgar y a condenar. Y a veces creo que confundimos lo que la Biblia dice, hablar la verdad en amor, con juzgar y condenar. Por eso empecé diciendo, la soltería no es un estado incompleto de mientras tanto, como que si fueras menos persona que una persona casada. Así es. Y yo quiero hacer una apelación a la conciencia, sobre todo de las mujeres cristianas, que seamos muy sabias, cuidadosas con nuestras palabras para con la mujer soltera, las mujeres casadas, y no las veamos ni con lástima, ni con pensar que son menos, que tienen menos, sin nada de eso, porque Dios no las ve así. Porque eso nos puede llevar a en realidad romper esa comunidad de fe que Dios ha creado y ha destinado para nosotros. O sea, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así es. Incluye a las mujeres solteras. No son menos, no están de, ay, pobrecitas, o sea, no, ¿por qué, verdad? Ustedes tienen una oportunidad única de vivir para Dios, como nosotras no lo tenemos. Ujú. Ustedes tienen una oportunidad única de dedicarse a engrandecer y establecer el reino de Dios en esta tierra como nosotras no lo tenemos. Y lo podemos ver claramente con el apóstol Pablo. Así es. O sea, al punto de que él decía, si pueden ser como yo y no casarse, no se casen. Este, o sea, porque él se dedicó a establecer el reino de Dios como ningún otro apóstol que nosotros sepamos que esté en la Biblia, que los demás eran casados, tal vez, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen oportunidades únicas que nosotras no tenemos. Y quiero apelar a la mujer casada o a la mujer mayor, adulta, a que sea muy cuidadosa y muy sabia en sus palabras. Inclusive a las mujeres más chavitas, ¿verdad? O sea, no tenemos el hecho de hablar verdad sobre algo. No nos da el derecho ni de juzgar, ni de criticar, ni de condenar. ¿Quién soy yo para decidir si tú tienes la suficiente fe o no para casarte? ¿Quién Ujú. soy yo para decidir si tú estás mal o estás en un pecado y por eso no te has casado? O sea, son juicios y prejuicios
que la misma Biblia no establece. Entonces, hagamos conciencia, arrepintámonos de eso. Yo he tenido mujeres solteras enfrente de mí cuando estoy aconsejando y les digo, en nombre de otras mujeres casadas que te han hecho daño, por favor, perdónanos, perdónalas, porque no tenemos conciencia del impacto de nuestras palabras, ¿no? Así es. Y Dios nos ha llamado a animarnos unos a otros. Entonces, cuando vayas a decirle algo a una mujer soltera, porque la mayoría de veces queremos decirles algo por ayudarlas o por animarlas o Ujú. por que te quiero mucho, por lo que sea, ¿verdad? Pero pregúntate, ¿estoy verdaderamente dando un ánimo bíblico? ¿Estoy dando una afirmación espiritual? Que por cierto tuve otro episodio sobre eso. ¿Estoy elogiando espiritualmente? ¿Estoy levantando a esta persona sin cuestionar, ni juzgar, ni criticar, ni condenar sus razones de, ¿verdad? Y estoy valorando la soltería como Dios lo valora? Y si la respuesta es no, y la respuesta es tienes muchos prejuicios culturales, sociales, lo que sea, pues vete con Dios y que Dios te cambie antes de que le puedas decir cualquier cosa a esa persona soltera, Sobre ¿no? todo porque nunca podemos saber en qué condición está la otra persona. Exacto. Una de las maneras en que yo me he medido que esas palabras ya no llegan a mi corazón y a mi mente es precisamente que ya no permito que me lastimen. Me dicen o me pueden llegar a decir, pero ya no hay un gancho que me ligue a eso Ujú, porque he dejado que Dios tome el control absoluto en esa área de mi vida. ujú. Sí, gloria a Cristo. Háblame un poquito y voy a hablar, este va a ser el último punto del que vamos a hablar ahora y voy a cerrar este episodio. Y en el siguiente episodio quiero que hablemos de estrategias específicas para vivir una soltería glorificando a Dios, una soltería de gozo que vive para Dios y vive para amar a los demás, porque estamos hablando todo el contexto de lo que implica la soltería aquí y entonces quiero hablar sobre la soledad. Eh, Dame una ventana de entrada a cómo una mujer soltera experimenta la soledad. Pues en mi caso llevo muchos años sola. Mucha gente conoce pues mi vida y saben que me quedé joven, em, me quedé sin mamá desde muy joven. Ujú, Yo tenía 26 años. ujú, Digo, ya era grande, ya era una persona pues joven, madura, pero no estaba preparada ujú, para enfrentar ahora sí que el vivir sola. Mis hermanos habían hecho cada uno ya, estaban haciendo ya su vida. Entonces, también me ha costado varios años enfrentar la soledad porque también pasé por diferentes procesos de, de la soledad, como es la falta de amor de una madre. ujú, este, Uno a veces se siente abandonada. ujú. Y cuando venían estas personas, hombres, como pareja, por eso yo dependía también mucho Te emocionalmente. enganchabas Ajá, tanto. ajá. Ujú, Entonces yo comencé a ser parte de mi vida, de mi caminar. El pasaje de Isaías 43:19 que dice, he aquí yo hago cosa nueva, mm, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. mm, Entonces, la palabra ríos penetró tanto mi corazón que yo en mi oración yo le decía a Dios, enséñame mm. qué es vivir en los ríos tuyos en medio de la soledad. Qué hermoso. Sí, porque en ese tiempo yo pasaba depresión. Mm, Entonces, depresión por el duelo. ujú, Entonces, yo le dije durante muchos años a Dios, enséñame a vivir en esos ríos a través de la soledad. ujú, Entonces, hoy estoy en soledad, vivo en soledad, pero ya no la veo desde la perspectiva de estoy abandonada. Dios ha permitido que yo viva así durante muchos años. A veces uno cae dentro de la conmiseración y se empieza a ser la víctima. mm, Entonces, es lo que te mencionaba en un principio, uno tiene que cambiar ese chip ujú, y entonces dejar que Dios renueve nuestros pensamientos y
en medio de esa soledad, caminar con Dios. Fíjate que en inglés, para las que nos escuchan en España, por cierto, un saludo a España, que tenemos una audiencia grande por allá. Cuando cada vez que Claudia dice cambiar ese chip, se refiere a la mentalidad, ¿verdad? A lo que estás creyendo como un chip de computadora que entra una memoria en la computadora y eso define lo que piensas y quién eres. Y fíjate que en inglés existen dos términos. Uno es el término para la soledad y el otro es el término para estar a solas. Y se marca una diferencia. Estaba buscando ahorita en el diccionario a ver si había dos términos diferentes en español, porque en inglés un término es alone, feeling alone, y el otro término es solitude. Y el feeling alone es el término que te dice, tengo soledad, donde me siento abandonada, donde me siento sin esperanza, triste, etc. Y el término solitude es un término de me gusta estar a solas, disfruto estar a solas. O sea, hay una diferencia y probablemente también hay términos en español. Si cuando escuchen este episodio, mándenme un mensajito por ahí y díganme cuál es el término en español. Porque hay una diferencia entre estar a solas y estar en soledad. Cuando Jesús se retiraba a estar en la presencia de su Padre, Él estaba a solas con Él, ¿verdad? Hay una diferencia de disfrutar ese tiempo en intimidad con el Padre, en disfrutar, en ser recargada de la energía que Dios te puede dar, el disfrutar. Tú me estabas platicando en uno de estos días, como estás tan acostumbrada ya a estar por ti misma, que te hablas a ti sola, cantas, estás todo el tiempo, o sea, has aprendido a disfrutarlo. A disfrutar, exactamente. Sí. Entonces hay una diferencia entre soledad sin esperanza, en tristeza, y disfrutar estar a solas. Yo tengo temporadas donde yo disfruto mucho estar a solas. Me encanta leer, me encanta, ¿verdad? Estar por mí misma. Voy y me encierro en mi oficinita y ahí me pongo a orar, pongo música, etcétera. No, estar a solas no necesariamente tiene que ser algo negativo, como estar en soledad. El otro punto que se me olvidó mencionar anterior del otro segmento que hablabas, y con esto termino, es cuando tú dices, le oraba a Dios para prepararme para un esposo, no seguir el feminismo, etcétera. A lo que no estamos siendo, ni siquiera sé si se dice así en español, pero no estamos hablando de misoginia, no estamos hablando de el hombre es todo, el varón es todo y la mujer es nada. No estamos hablando de eso. Ni tampoco, tú me mencionabas a base de feminismo, de que el feminismo desgraciadamente levanta a la mujer aplastando al hombre. Así es. Y es la parte de la que tú dices, no se trata de eso. Porque esa no es la definición bíblica. Así es. ¿Verdad? La definición bíblica del hombre y la mujer es que ambos tenemos el mismo valor delante de Dios. El hombre y la mujer valen lo mismo. Así es. No es de que uno es más y el otro es menos, pero Dios nos diseñó con diferentes roles. Y aún en medio del cristianismo ahora ya hay peleas en cuanto a esto, ¿verdad? Porque ya hay un feminismo cristiano que dice, no tenemos diferentes roles. Yo sigo creyendo que Dios nos dio diferentes roles. Dios permite que la mujer incube un bebé por 9 meses. Dios no le dio ese rol al varón. Y no encuentro nada en la escritura que cancele, ni siquiera en el Nuevo Testamento, la diferencia de roles. O sea, la diferencia de roles se siguió llevando y estableciendo en los núcleos familiares cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso, sigue haciendo la diferencia de los roles. Y esos diferentes roles no nos hacen ser menos. Y esa es la parte, ¿verdad? A veces, por ejemplo, tú eres una mujer que te gusta limpiar. Yo le decía el otro día, me choca guardar los trastes limpios. Odio guardar trastes limpios y odio doblar ropa. Y ella me dice, a mí me gusta mucho. Y si lo tomamos como un rol, que no estoy hablando que eso es un rol bíblico, ¿verdad? Es simplemente una actividad, no me hace ser menos. O sea, así como a un hombre, si cocina, no lo hace ser menos, ¿verdad? Entonces, no estamos ni afirmando la misoginia, que ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien, que es exaltar al hombre y pensar que la mujer es menos, y tampoco el feminismo que lleva a exaltar a la mujer
y disminuir al hombre. Creemos que la definición bíblica es somos iguales en valor, igualmente amados y aceptados por Dios, pero que Dios nos ha asignado diferentes roles que en el matrimonio se vienen a llevar a cabo, ¿verdad? Pero me imagino que también en la soltería, o sea, un hombre soltero vive en su rol, una mujer soltera vive en su rol. Y bueno, quería aclarar eso. Voy a terminar aquí porque hemos llegado al final de este episodio, pero quiero que nos acompañen al siguiente episodio porque quisiera darles a las mujeres solteras estrategias específicas y es que podemos ser siempre me gusta que nos preguntemos, ok, ya sé que debo ser así, ya sé que debo estar contenta estando sola, ya sé que no debo depender de un hombre, ya sé cómo voy a hacer eso. Y Claudia habló en mucho parte de ello a través de la sanidad emocional, pero quiero hablar en el siguiente episodio de cómo la sanidad emocional, cómo detectar si estoy dependiendo de un hombre, cómo luchar contra la soledad, cómo responder a las críticas o a las condenaciones de otras personas, cómo. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para que en el siguiente capítulo que vamos a hablar, que vamos a hablar de la soltería, darles a ustedes algunos tips, algunas cosas prácticas de cómo vivir una soltería con propósito y para la gloria de Dios. Así es que espero que nos acompañen hasta la próxima. Bye. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.